Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Sí? Hay sitio delante, ¿eh? Si alguien quiere... Porque también hay bolsas, que no había muchas. Puesto para eso. Sí, ok. Hemos puesto las bolsas para... Bueno, muchas gracias a todos, de verdad. Sabemos que hacéis un esfuerzo viniendo. Hoy venimos a hablar de algo un poquito diferente, ¿vale? ¿Por qué? Porque no vamos a hablar ni de marcas ni de productos, sino que vamos a hablar un poquito más de algo que a veces quizás no se le da toda la importancia que tiene y que queremos que se le dé, y es la responsable de ver cómo un espacio cambia, que es la luz. Gracias al CODI por acogernos y ayudarnos a preparar esta jornada, que sin ellos no hubiera sido posible. Gracias especialmente a Sandra Aguirre, que es la decana, a Ana, que es la presidenta del CODI Lleida, y de Georgina, que no la veo. Arriba. Hasta arriba. Vale, que es la técnica del CODI. Agradecer a los fabricantes también, que hoy vienen a hacer unas ponencias un poco diferentes, porque no van a hablar del producto, sino que van a hablar de la manera que tienen ellos de entender la luz, ¿vale? De sus ideas, de sus experiencias, emociones. Para los que no nos conozcáis, yo soy Jordi Crax, María Moralejo, estamos al frente de INI, somos un estudio de iluminación, y nosotros tenemos una visión que es que iluminar los espacios no siempre es poniendo más luz, ¿no? Iluminar mejor un espacio, no hay que poner más luz, sino ponerla con intención y focalizando. Y con esta idea de focalizar la luz para también llegar a las emociones, es como nació la idea de esta jornada. Hacer un evento, un espacio, donde vosotros, que sois los protagonistas al final del diseño, y aquí tenemos a fabricantes que son muy diferentes entre sí, pero que todos vienen a hablar del mismo concepto, ¿no? Que es la luz como generadora de emociones. Bueno, no me enrollo mucho más. Os explico un poquito cómo va a transcurrir la jornada, ¿vale? Vamos a hacer 4 ponencias de unos 12 minutos aproximadamente. Cuando acaben las ponencias importantes del turno de preguntas, o sea, todas las dudas me gustaría que os salgan, que las preguntéis y las contestéis, y no vayáis a casa con esas dudas. Creo que es el momento, que estamos aquí todos en familia. Y después sortearemos, por cortesía de Bover, que está la entrada aquí decorativa, os han dado unas tarjetas a todos con un número. Sí, vale. ¿Alguien tiene 2? Vale, pues bueno, sortearemos esta luminaria, y para finalizar pues tenemos el cóctel y allí unas mesas donde quien quiera profundizar más con los fabricantes pues lo podrá hacer. Ana, ¿qué? Le cedo la palabra, y me gustaría especialmente, porque ha venido de Lleida expresamente a dar estas palabras. Que además quiero decir una cosa, es la misma distancia que de Barcelona a Lleida. Te lo digo para que quede ahí, que parece que Lleida esté más lejos que un plátano. Es una broma, pero sí que es cierto que ayuda a enseñarnos las cositas, los proveedores y tal. Y a veces los compañeros también nuestros les cuesta ir a ayudar. No, solamente era el comentario, que además me afianto, ¿no? Bien, seáis todos bienvenidos. Estoy encantadísima de representar a la decana. Bien, lo que has dicho, sí que tengo que decir que la luz es nuestra asignatura pendiente. Realmente nosotros siempre estudiando nos explican la luz natural es la mejor, siempre tenemos que orientar nuestros proyectos hacia la luz natural, y bien es verdad que en la luz como la luz natural no hay nada, pongamos lo que pongamos. Pero también es cierto que necesitamos la luz para interiores, y tenemos ahora todas las posibilidades de la tecnología para que los interiores también emocionen, ¿no? Que cada actividad tenga su luz específica, que no moleste, que cuando te tengas que concentrar la gente se sienta a gusto en un lugar de trabajo, que cuando estés en casa te sientas cobijado, que cuando estés en un hotel estés ilusionado,
Y eso es lo que yo creo que en mi profesión todavía no tenemos, no tenemos todavía capacidad. Y yo por lo menos no la tengo, y muchos de mis compañeros tampoco. No sé si hay por aquí algún arquitecto que también será enamorado de la luz natural y que probablemente esté en la misma situación. Y sois vosotros los que tenéis el encargo de hacernos los proyectos. Sí. Yo creo que vuestra posición es fundamental para nosotros y que nosotros luego podamos trasladar toda esta información a nuestros clientes, que al final ellos no saben lo que necesitan, tampoco lo saben pedir, pero sí nos tienen que transmitir qué es lo que no quieren, cómo se encuentran, si se encuentran a gusto o no. No me quería enrollar nada más, mucho más, pero es básicamente esto lo que creo que desde el colegio podríamos decir. Y bueno, encantadísima otra vez de que estéis aquí y que me gustaría que hubiera colaboración con todos vosotros, que podamos hacer muchas actividades como esta y otras más lúdicas. Y bien, ya está. Voy a salir antes, me tengo que ir sobre las 7, que tengo que asegurarme la llegada a casa, pero encantadísima de venir. Los kilómetros que he hecho. Bueno, vamos a empezar, para que tampoco sea muy aburrido, vamos a empezar con Juanjo. ¿Vale? Juanjo, ¿cuál es tu función? Explícanos un poco. Bueno, yo soy ingeniero en la oficina técnica, me encargo del desarrollo de productos, sobre todo de lo nuevo que sale en los siguientes catálogos y la de Vale, vas a ir a hacer una ponencia interesante. Bover, supongo que lo conocéis, es un fabricante decorativo fundado por Joana Bover, 30 años que lleváis ya en el mercado y bueno, yo creo que pocos sabrán que no conozcan vuestra marca. Ojo, todo bien. Sí, ¿Tú lo haces ahí? sí, vamos. Sí. Igual. Bueno, gracias por la presentación y a todos por estar aquí. Soy Juanjo, me trabajo en la oficina técnica desarrollando algunos productos para UV. Y hoy quería hablaros un poco de los criterios básicos que utilizamos para desarrollar nuestras luminarias decorativas y cómo estos criterios pueden ayudar a crear distintas atmósferas en el espacio. ¿Es el más? Aquí. Genial. Entonces, al final, para desarrollar un producto, creo que, o sea, una luminaria, creo que empezamos desde la misma pregunta que igual un interiorista para iluminar un espacio, y es qué tipo de luz necesitamos, que en nuestro caso que proyecte nuestra luminaria, y en caso de interioristas, qué tipo de luz necesitamos que haga ese espacio. Al final va a depender de qué tipo de vida necesitamos que ocurra ahí, ¿no? Entonces necesitaremos saber qué tipos de luces existen. Entonces, el primer tipo de luz con la que trabajamos sería una luz focal, que sería como un haz de luz muy definido, que al final resalta una actividad, una zona muy concreta. En un caso, un ejemplo que podríamos encontrar en la naturaleza, diría que sería pues, un rayo de luz que entra por una ventana, ¿no? Y ilumina una mesa en una cocina o un comedor. Pero también a nivel artificial que podríamos llegar a desarrollar nosotros, pues un haz cálido que ilumina un rincón de lectura que pueda delimitar el espacio claramente, que sería este mismo tipo de luz. Al final, este tipo de luz nos va a aportar un orden visual, una jerarquía en el espacio y una sensación de refugio en esta luz claramente muy controlada. El segundo tipo de luz sería una luz ambiental. Esta sería una luz suave, continua, sin contrastes ni sombras muy fuertes, que podríamos encontrar pues, en la luz rebotada de una fachada de cal o la claridad que filtran las cortinas en un salón. Al final nos va a aportar un confort y una continuidad a toda la estancia sin ningún tipo de deslumbramiento. Y el tercer
tipo de luz definirá como una luz de acento. Son estos pequeños puntos de luz en una estancia que aportan profundidad a toda la habitación y también algo de ritmo o intimidad al sitio. Un ejemplo sería pues, la propia luz que emite el fuego de una vela, igual en un aparador que se refleja en el material mismo del inmueble o que refleja unas sombras de los distintos elementos que tenga alrededor. Al final es un tipo de luz que lo que permite es humanizar el espacio y generar este ritmo y dar la sensación de que es una estancia con vida. El segundo punto del que quería hablar era sobre el control. El control de la luz al final no solo como tecnología, que todos sabemos que podemos obviamente limar, ¿no?, las potencias y la cantidad de luz que queremos, incluso las temperaturas de luz, pero también como un gesto humano. Al final el control puede ser simplemente orientar un foco o una pantalla para que no nos deslumbre, o tan sencillo como acercar o alejarse una lámpara de batería. Al final, tener una luz fija en un espacio nos va a generar una zona muy rígida, en cambio tener una luz adaptable nos va a aportar unos espacios vivos. Y tener control sobre estas luminarias, al final, hace que la luz que emiten no sea una imposición, sino algo que podamos controlar, que sea nuestra compañera durante el día a día. Permitiendo así que estas luminarias que podamos controlar sean útiles en distintos momentos del día, de noche o en distintos momentos de nuestra vida, ¿no? Si estamos trabajando o igual en una zona más de relax, esta misma luminaria, gracias a estas posibilidades, nos va a ser útil siempre. El último punto del que quería hablar un poco es, dentro de las luminarias decorativas, yo encuentro esta dualidad, esta doble naturaleza que hay entre una parte claramente medible, que sería esta parte técnica, traeríamos aquí a hablar de lúmenes, TRI, UGR, que ya controlamos todos, pero no es algo que solo veamos en la iluminación técnica, sino creo que la línea entre la iluminación técnica y la decorativa está más difusa. Al final, los fabricantes de iluminación técnica desarrollan sistemas y carriles más cuidados estéticamente, y a su vez a nosotros los decorativos el mercado nos va a exigir unos estándares técnicos al mismo nivel, de eficiencia, de control, de fiabilidad, y además que nuestro producto se integre en el espacio con un cierto diseño, ¿no?, y un cierto cuidado. Al final, aportar toda esta tecnología que también puede aportar el resto de marcas técnicas no nos va a restar esta calidez o humanidad. Son herramientas que nos van a permitir que la luz que emitamos sea la adecuada para cada situación y cada producto. Y la segunda dualidad, ¿no?, de estos productos decorativos, yo diría que es la emoción que transmiten en sí. Esto al final es la experiencia del usuario, ¿no?, una escala humana que se percibe en las proporciones, el cuidado por los detalles, los materiales que escogemos, la identidad de un diseño local. Al final es lo que va a quedar en el usuario, en la mente de nuestros clientes. Y al final creo que todo esto sobre todo se acaba recibiendo de una forma física, sobre todo en la materialidad. Y cómo afecta la luz en cada material. Si escogemos una cerámica o una madera, nos va a aportar una calidez y una dispersión suave de esta luz. En cambio, unas fibras, unas cuerdas, nos aportan unas sombras y unas vibraciones, unos patrones más dinámicos. O el vidrio soplado, pues unos reflejos más intensos y más vivos en pequeños puntos. O los tejidos como la cinta, pues esta dispersión suave, sin contrastes, que podemos buscar en la luz ambiental que comentaba antes. Todas estas variaciones de sensaciones, de percepción, son datos no medibles en una hoja de especificaciones, pero tienen un impacto directo en el usuario final.
podemos tener la misma luminaria con las mismas especificaciones técnicas, Lumenex, un CRI UFR, pero con distintas proporciones y materiales, las sensaciones son completamente distintas. Entonces, en definitiva, voy a decir que la iluminación decorativa considero que acaba siendo un equilibrio entre la técnica, la materialidad y la emoción. Y teniendo todas estas pequeñas claves de cómo desarrollamos nuestros productos, espero que sean pequeñas herramientas para crear vuestras atmósferas y espacios. Gracias. Muchas gracias. Señor Tony. No, a Tony si lo ponemos ahí lo castigamos. Tony Planellas, CEO de Yuria, ¿vale? 40 años en el sector de la iluminación, o sea, algo sabes de luz, ¿no? Sí, pero soy muy joven, ¿eh? Gracias. En principio, daros las gracias a todos por asistir a este evento y sobre todo a la parte organizativa, porque no tenemos demasiadas oportunidades de hablar de luz. Para mí hay un tema que es muy importante y que estoy seguro que ya parte de vosotros estáis familiarizados, que es la cultura de la luz. La cultura de la luz es un término que tenemos que empezar a trabajar y a insistir para que llegue a todas las capas, pero para mí es algo tan fácil como entender y utilizar la luz. Además, ya no vale el iluminar o llenar de luz cualquier espacio. La luz tiene que pasar de ser un elemento visible a ser algo absolutamente emocional. La luz es creadora de comunicación. Lo veremos en varios ejemplos que os he preparado, porque hablar de sensaciones es muy difícil y luego lo veremos, pero al final la luz es generadora de comunicación, de sensaciones y sobre todo es capaz de transformar cualquier espacio según las necesidades del momento. Para mí es importante también que cuando pensemos en luz, y más desde vuestra perspectiva, pensemos desde el inicio del proyecto qué queremos conseguir. Es un elemento que tenemos que revisar junto con todos los otros artistas o intérpretes que salgan en este proyecto. Como es difícil, como os decía, hablar de sensaciones, lo he trasladado a unos proyectos que creo que son importantes y que me gustaría explicaros lo que representan y qué comunican cada uno de ellos y por qué. He elegido proyectos que están, algunos un poco más lejos, pero están cerca. Un par de ellos o tres estén, diríamos, en casa, en Barcelona. Si tuvieran la oportunidad de ir a tomar un café o simplemente valorar lo que dice, porque no se quede todo en lo que dice Tony, sino que realmente podáis vivir esa experiencia y esa sensación, creo que sería algo muy positivo para reforzar este encuentro. Este está un poco más lejos, pero bueno, al final Donosti es una ciudad que, si no la hemos visitado todos, está en nuestro objetivo. Donosti en el año 2016 fue la ciudad de la cultura europea. En ese momento, todo lo que es la playa de la Concha tiene un pequeño espacio de unos 100 metros aproximadamente que no se veía el mar. Víctor Goicoechea, un pintor de la zona, tuvo una iniciativa y dijo que eso no podía ser. Era un espacio sucio, triste y dejabas de ver toda la perspectiva del mar. Su obra fue muy bien pensada y proyectada. Quería pintar, quería que el transeúnte siguiera viendo el mar en ese túnel. Os pongo el vídeo un poquitín. El pintor realmente hizo un trabajo, un mural impresionante, trabajó también con varias dimensiones y nos solicitó que pudiéramos crear las olas del mar. Aquí veis el LED digital, cómo va corriendo y va realzando la pintura. Por otra parte, había
absoluta, bueno, diríamos que teníamos que cumplir otros requisitos, que era iluminar el túnel. No podíamos iluminar el túnel desde arriba, porque no podríamos tampoco marcar la pintura. Entonces cogimos un perfil up and down, la parte de arriba hicimos el digital para ver las olas y la parte de abajo con una luz muy tenue para no perjudicar a la obra, pero que sí que cumpliera con las normativas de seguridad vial. Creo que es un buen proyecto. Cuando nos situamos en el centro y no hay contaminación lumínica de los laterales, os puedo asegurar que Víctor Goicoechea consiguió su gran objetivo, estar dentro del mar. Esto es más para generar un poco la idea, porque al final en Llúria tenemos la tecnología, pero no tenemos la creatividad. Os necesitamos a vosotros para este tema. Me gustaría resaltar que actualmente apretamos un interruptor y pasamos de 0 a 100 a nivel lumínico en 0,0 segundos. Nuestra mente ahí entra en shock, la tenemos asimilada, pero entra en shock. En el mejor de los casos, y utilizando un poco de control, podemos obtener esa ascensión de luz en 1 o 2 segundos para que la luz sea progresiva. El LED digital nos permite otras maneras de hacer las cosas. En temas lineales, le podemos llamar pasillos, podemos tener una encendida progresiva, tipo escalera, o sea, veremos cómo la luz corre a través del pasillo y cómo la intensidad va aumentando a su paso. Realmente es un efecto absolutamente distinto de lo que estamos acostumbrados y que hay que probar, porque además de ser muy fácil de crearlo, tiene grandes resultados. Para que entendáis, hemos hecho un poco la reproducción en nuestro Llúria Experience, que luego os cuento, de cómo funcionaría este encendido o este apago. La luz corre por todo el espacio y a la hora de apagarla se recoge por donde ha nacido. O podemos provocar que se recoja como queramos. Es una manera de regular, es una manera de crear sensaciones absolutamente distintas a las que estamos acostumbrados. Cierto es que no todo encaja en todos los proyectos, pero poniendo un poco de creatividad, creo que podemos hacer cosas muy dignas y diferentes. Les explicaré y aprovecho la ocasión para explicar un proyecto que hemos hecho que no hemos podido grabar. Estamos hablando de una obra es un tema de residencial, diríamos que nivel alto, en una población muy cercana al mar. El objetivo y lo que nos desarrollaron y lo que nos indicaron que quería el interiorista era un simple parque. Quería crear algo muy diferente en el parque. No os voy a contar el coche que entraba. Llegaba el coche, abría la puerta. A la que el coche entraba dentro del parking, un sensor de movimiento detectaba el LED, detectaba el movimiento y encendía 2 líneas en paralelo que iban adelantando al ritmo del vehículo. Cuando llegaba el vehículo a la pared, otro sensor de movimiento muy bien regulado activaba las luces que subían también en paralelo por la pared y haciendo una U por el techo también. Eso nos daba una iluminación absoluta de este parking, además de un efecto totalmente distinto. Ya, cómo combinar en ese caso las paredes y techo era negro, pero cómo combinéis el ambiente ya es distinto. Yo solo entiendo algo que es de luz, no más. La recogida de esta luz era igual. Hace el mismo recorrido, pero totalmente a la inversa. Con lo cual, la luz va desapareciendo del espacio progresivamente, y eso para mí también es algo que el encender y apagar, pim, pam, a mí me descoloca bastante. Esto simplemente está para crear o para intentar, si lo consigo, penséis que podemos aplicarlo y cómo lo podemos aplicar en vuestros proyectos. Llúria Experience. A mí cuando me dijeron tienes que hablar de emociones, tienes que hablar de... Digo, no es un problema. Pero claro, cuando me lo planteo aquí, digo, ostras, no dispongo de una sala como tenemos allí para poder explicar, para poder programar, combinar luz, música y demás. Entonces se me puso muy difícil. Pero si hay alguien que tiene ganas de visitar nuestro Llúria Experience con clientes, con no clientes, como queráis, es vuestra casa, por cierto. Aquí os podemos enseñar lo que es de verdad transmitir sensaciones.
está preparada para eso, y si hay alguna sensación concreta que queréis transmitir a vuestro cliente, la prepararemos para que esté absolutamente alineada a vuestras necesidades. Simplemente aquí podemos decir que hay pues 2 kilómetros de tira de LED y que está todo controlado a través de un software que podremos controlar y podemos hacer lo que ustedes necesiten. Hablando de proyectos, y aquí sí que ya es un proyecto que lo tenemos aquí en casa, el Hotel SLS Forum, un hotel de los recientemente inaugurados, creo que es el hotel más grande de Barcelona, 471 habitaciones, y aquí este proyecto sí que habla. Es un hall enorme. Cuando entras en el hall, ves a la distancia una luz o rosa o azul cielo, que son los colores de la compañía, y discúlpenme, yo hablo con la luz, me dice, ven para acá, me llama la atención. Me acerco al túnel, y este túnel, cuando llego a él, está continuamente en un movimiento, y me está diciendo, entra, ven a ver qué hay al final de este pasillo. Por tanto, además de crear una atmósfera cuando estoy cruzando el túnel que puede ser muy diversa, lo que estamos haciendo es llamar la atención, llamar a que la gente pase por todo el túnel, generando las sensaciones que cada uno puede sentir, algunos felicidad, algunos ¿qué pasará cuando lleguemos al final? Y cuando llegas al final lo que nos encontramos es un espacio maravilloso, una preciosa terraza enfocada al mar, con el puerto del Forum delante. O sea, sencillamente este túnel lo han creado la marca para llevar a toda la gente a esta terraza. Por lo tanto, la luz sí que comunica y la luz sí que nos dice lo que debemos de hacer. Otro hotel que tenemos aquí muy cerquita de casa. Para mí es el proyecto más importante que se ha hecho en LED digital en la zona. Aquí lo que nos pedía el interiorista era que el techo, que la luz fuera sin duda la protagonista de este hall. Y también les aseguro que lo conseguimos. Este es un proyecto mucho más complejo. Estamos hablando de 360 metros de techo que se prepara para recibir una luz indirecta. Para mí, la luz, creo que indirecta, nos da un confort y nos da unos matices que no podemos conseguir con proyección, pero siempre es una opinión personal, por supuesto. Y aquí lo que tenemos ya es otra atmósfera. Era un techo tipo paramétrico, con diseño paramétrico. Primero estamos diseñando las olas del mar, y luego con luz indirecta conseguimos todos los efectos y sensaciones que ustedes puedan reproducir. Es muy importante, no sé si lo he dicho o no, pero está muy cerca de la Torre Ámbar. Si ustedes lo pueden visitar, tomar un café aquí, es algo que nos podemos permitir casi todos, y realmente sentir este techo en marcha es un auténtico placer. Es muy importante, si tienen que visitarlo, que lo visiten más bien en horas ya de noche, no muy avanzada la noche, no sé a qué hora cierran, pero sí que es verdad que hay mucha contaminación lumínica que perdería efecto. Pero les aseguro que aquí hay combinaciones de el atardecer, de relax, las primeras muy cálidas, atardecer o incluso algunos tonos azules para activar un poco la energía. No me cabe ninguna duda que si en algún sitio tuviera que esperar 20 minutos un taxi, sería aquí, en este hall. Para mí es un sitio maravilloso y que me encantaría que pudieran visitar y valorar si realmente he dicho algo que no toque. Por mi parte, pues nada, ya les he dado las gracias. Espero haber podido aportar algo de lo poco que he aprendido en esos 40 años, como decía Jordi. Pero nada, muchas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias, Tony. Habla bien, ¿eh? A salir del papel. Ahora es el turno de Weber Dupré. Tenía que hacer la ponencia Emily
y por temas médicos no ha podido venir y le deseamos una muy pronta recuperación. ¿Vale? En su lugar ha venido Manu, y que es el Project Manager de WordPress. Ha tenido que atender esto un poquito rápido y nada, os dejo en buenas manos. Hola, bueno, gracias Jordi. Como comentaba, hoy vengo en nombre de Emily, que... ¿Se me pongo? ¿Se escucha bien? Sí. Que vengo en nombre de Emily, que creo que puede dar esta charla. Yo soy Manu, soy el Product Manager de Weber, aquí en nuestra oficina de Barcelona, en nuestro Creative Lab de la marca. Y hoy os voy a hablar de una idea muy concreta, que es cómo podemos generar proyectos de alto impacto con una inversión muy controlada. Esta idea realmente no solamente habla de la elección de luminarias o de los productos en sí, sino del hecho en cómo podemos entender la luz en un espacio y cómo podemos a través de ella transformarlo y generar pues, un cierto impacto, una emoción. Vale, en primer lugar os quiero enseñar un pequeño vídeo que refleja un poco también de qué manera en Weber entendemos la luz y nuestra filosofía. Confianza, entusiasmo, valentía y creatividad. No solo conforman nuestro nombre, Weber and the Brain, sino también nuestros principios fundamentales. Nuestros diseñadores, artistas y socios son originales, curiosos y apasionados del buen diseño, como tú. Constructing beauty is a force and intellectual process. Avevo unito il design Vega e antenato italiano. Fundada en Bélgica y ubicada en todo el mundo, conectamos profundamente con nuestros clientes. Casi todos nuestros productos están en stock en Europa, lo que nos permite realizar entregas rápidas. El resultado es una iluminación con una estética nueva que le da a los más exquisitos hoteles, restaurantes, tiendas y viviendas a una esfera de diseño totalmente nueva. Y accesible para todos. Bueno, como comentaba, ¿qué es un proyecto de alto impacto? Muchas veces, a la hora de proyectar y de diseñar un espacio, partimos de la base de una iluminación relativamente plana, que puede ser, por ejemplo, los downlights, que es una iluminación funcional, pero que tampoco tiene en cuenta las diferentes capas de luz que podemos trabajar pues, en función de los distintos tipos de luminarias que utilizamos. La clave y lo que queremos reforzar hoy con esta presentación es añadir valor a los espacios mediante la luz. ¿Y de qué manera podemos hacer esto? Pues con pequeñas intervenciones sin necesidad de una gran inversión y de una modificación total del espacio. Podemos añadir riqueza, agregar también pues, elementos que generen una atmósfera, hablar también pues, de emoción, por lo tanto, y que la experiencia espacial en sí sea mucho más interesante. Esto lo miraremos a través de una serie de ejemplos que hemos acudido a un recurso bastante a la mano de hoy de cualquiera, que es la IA. Lo que hemos hecho es modificar algunos proyectos en los que hemos trabajado, que nos parece que representan un poco esta idea de manera significativa, y partir de la base de cómo sería pues, una iluminación mucho más plana de este espacio y cómo con una pequeña intervención podemos generar una experiencia mucho más rica. El primer ejemplo es esta sala de pilates o de yoga. Aquí, como veis, nuestro amigo Gemini ha hecho pues una composición con una serie de downlights. Está bien, cumple su función, ilumina, pero con un pequeño aporte, en este caso con unas luminarias suspendidas, podemos generar una nueva atmósfera
que, como decía antes, lo que aportan es ese punto de emoción al espacio y de experiencia, a la vez que bueno, siguen cumpliendo la función de iluminar, igual que los lámparas. Este esfuerzo económico, por así decir, en comparación al proyecto como de iluminación más plana, no es tan grande en comparación al gran impacto que puede tener visual sobre el cliente, pues, a la hora de vivir la experiencia de este espacio. El siguiente ejemplo que veremos es un restaurante asiático que bueno, aquí hemos intervenido la imagen con una iluminación sencilla de carril y unas tiras LED. Cumpliría también su función, pero con esa pequeña intervención, tratando también, pues, de agregar bueno, más dinamismo, también, pues, acompañar con el propio concepto del espacio. En este caso, por ejemplo, nuestro dinner, con esa forma cónica, también, pues, hace un poco referencia a las pinturas del propio restaurante. Entonces el concepto, pues, es mucho más sólido. Y bueno, también visualmente limpiamos el techo, el carril quedaría escondido, por ejemplo, detrás de este sobretecho metálico, y generamos ese ritmo en la barra. A nivel de iluminación seguimos cumpliendo la misma función que el carril, pero pues con esa pequeña inversión el espacio es mucho más rico y completo. Y un poco el resumen sería esta slide. Lo que queremos enfatizar es que al final, a la hora de proyectar, la clave sería quedarse al menos con 3 de estas capas de luz. A la hora de trabajar, hablaríamos de una luz indirecta, que lo que hace es definir el espacio y también dar, pues, cómo definir los volúmenes. Si esto lo acompañamos con una luz de acento, creamos jerarquía y también destacamos ciertos elementos concretos de nuestro interior. Y por último, con una iluminación decorativa, como veis, por ejemplo, en el primer caso o en el restaurante, lo que hacemos es aportar un carácter también visual, una identidad al proyecto, y de esta manera, pues, entendemos lo que es el interior como, pues, como una experiencia más que como algo a resolver de manera puramente funcional. Sin más, muchas gracias. Quedamos con la idea de que con pequeños ajustes y trabajando bien estas capas de luz podemos transformar completamente un proyecto, y esto es un poco también lo que pretendemos con el rango de productos que ofrecemos en el Gracias. Bueno, Ya más rosa, me ha gustado que no por ser la última del futuro. Yo de tiempo que tengo de Iluria. Es una apasionada de la luz. En primer lugar, me gustaría darte las gracias porque ahora lo hablábamos con Inés. Tener la oportunidad de hablar de algo de lo que estamos como enamorados es difícil, y que te escuchen más. Entonces, lo primero es dar las gracias a Tony, a Jordi, por la oportunidad de hacer este evento posible. Gracias a Perdón, pero no sé por qué esa pantalla no se está viendo, se la ponemos. No pasa nada. Pues hasta ahí te dejo. Sí, perdón, perdón. Es que no sé, ¿se me escucha bien? Sí, sí. Digo porque el micrófono casi no hace falta. Bien, si se ve bien, iluminación saludable. Antes de entrar en qué es la iluminación saludable, me gustaría hacer 2 reflexiones. La primera es que el ser humano recibe los inputs y toma las decisiones a través de los 5 sentidos que tiene, y el 80% de estos inputs viene dado a través de los ojos. Esta sería la primera reflexión. Y la segunda es que el 80% de nuestro tiempo actualmente lo pasamos en espacios interiores. Pues quería hacer estas 2 pequeñas reflexiones para que entendamos la importancia de la iluminación artificial en nuestras vidas. ¿Qué es la iluminación saludable? Para nosotros está basado en 3 pilares fundamentales. Primero es la calidad de la luz, el segundo es la cantidad y deslumbramiento, y el tercero es la temperatura de color o tonalidad. Calidad de la luz. La luz realmente no existe. Existe la capacidad de los objetos de rebotar determinadas longitudes de onda. Dicho de otra manera,
Si un color, la luz no está emitiendo un color, no lo vamos a poder ver. Con lo cual es importante tener en cuenta esta reproducción cromática, esta cantidad de colores que está emitiendo una fuente de luz. Digo esto porque probablemente aquí tenemos el cuadro más famoso del mundo y aunque por la proyección y la luz se ve un poco raro, pero os puedo asegurar que la parte derecha se ve como si estuviera iluminado por el sol, que es la fuente de luz que está emitiendo el 100% de los colores, y en la parte izquierda este color que no se acaba de ver del todo es porque como si lo estuviéramos iluminando con una fuente de luz que no tiene RAW. Nos estaríamos perdiendo esta maravilla de obra y no la veríamos en toda su plenitud. Después tenemos la cantidad y el deslumbramiento. Cuando pensamos en iluminar un espacio, tenemos que preguntarnos para qué se necesita la luz, qué actividad vamos a hacer, y en función de eso vamos a decidir la cantidad de luz que vamos a poner. No vamos a poner la misma cantidad de luz en una oficina, que es el ejemplo que tenemos en la imagen de arriba, ni vamos a poner la misma cantidad de luz en casa con los amigos tomando un café. Necesito cantidad de luz diferente en cada caso. Si en una oficina, cuando estoy trabajando con las manos, pongo menos cantidad de luz de la que necesito, voy a provocar en los usuarios del espacio una fatiga visual. Pero al revés también, si yo pongo más luz de la que necesito, voy a provocar también esta fatiga visual. Con lo cual, cuando tengo que iluminar un espacio, lo que tengo que preguntarme es ¿para qué va a utilizarse ese espacio? Para definir qué cantidad de luz, porque en cualquier caso, por encima o por debajo, estaré provocando esa fatiga visual en el usuario. Y para entender el deslumbramiento, he puesto un ejemplo que creo que vamos a entender todos, que es cuando vamos por la noche en un coche y nos cruzamos con otro vehículo. Durante unos segundos vamos a tener una molestia y una sensación desagradable en los ojos. Eso es deslumbramiento. ¿Qué nos ocurre? Que actualmente en espacios hay veces que cuando llegamos a casa por la noche podemos tener, algunos nos habrá pasado, picor o cierta molestia en los ojos. Esto es porque en la zona seguramente donde hemos estado, si pensamos donde hemos estado pasando todo el día, no han tenido en cuenta este deslumbramiento. Con lo cual, aunque sea en menor medida, que sea un deslumbramiento pequeño, pero al ser muchas horas, acaba generando también fatiga visual. ¿Vale? Son dos conceptos que hay que tener en cuenta. Y pasamos a una pregunta que me gusta mucho. ¿La iluminación puede hackear nuestro cerebro? Os hago spoiler. Sí. ¿Por qué? Porque nuestra biología está preparada durante millones y millones y millones y millones de años, está preparada para recibir el sol durante el día y la luna, las estrellas por la noche, en la primera parte de la evolución del ser humano, biológicamente evoluciona así. Después, cuando ya pasamos a controlar el fuego, teníamos el sol durante el día y el fuego y las brasas por la noche. Y al final llegó la invención de la iluminación artificial. Pero si pusiéramos todo este proceso en esta línea que tenemos aquí debajo, tendríamos toda la línea con el tipo de iluminación y solamente tendríamos ese punto azul al final de todo con iluminación artificial. Quiere decir que nuestra naturaleza, nuestra biología ha evolucionado con esa manera de luz y esa manera de iluminar que tiene la naturaleza. Y es lo que estamos esperando recibir. ¿Qué nos pasa? Que actualmente no estamos recibiendo eso. El ejemplo claro de la pantalla móvil creo que a todos nos suena. Y no quiero alarmar ni muchísimo menos, porque además en la vida todo tiene solución. Pero sí que he puesto aquí casos, porque cada vez hay más estudios de población que demuestran que el dormir mal nos afecta en nuestra salud. Como dato, el 40% de la población mundial tiene problemas de insomnio y en España el 20,8%. Porque no podemos dormir bien. Y otro dato es que el 15% de la población mundial tiene problemas de migraña. Y de ese 15%, el 85% tiene problemas con la luz azul, tiene fotofobia. Como dar, se puede arreglar, luego veremos. ¿Por qué nos pasan todas estas cosas? Bien, hasta ahora pensábamos que el cerebro o nuestro sistema visual servía para ver. Y teníamos en el cerebro, en los ojos, unas células que son los conos y los bastoncillos que recibían las longitudes de onda, esto que hemos hablado de los colores que emite una luz, las pasaban por el ojo y las enviaban al cerebro. En el 2002, un señor descubrió unas células nuevas
que me cuesta el nombre, son las IPRG. Esas, resumiendo, son sensores de azul. Entonces, conscientemente nosotros tenemos la parte visual que detecta esas longitudes de onda para ver, las interpreta y vemos los objetos. Pero inconscientemente nosotros tenemos un reloj que se pone en hora, se sincroniza con estas otras células. ¿Sí? Y llegamos a la paradoja del LED cálido. Actualmente casi todas las fuentes de luz, casi todas las luminarias se iluminan con LED. Y es una fuente de luz que es muy eficiente y está muy bien y tiene muchas ventajas. Ahora bien, para ser a nivel constructivo estas fuentes de luz, estos LEDs, para hacerlo, no ponerme muy técnica, en sencillo, lo que hacen es que en un recipiente ponen un chip, un recipiente muy pequeño, que es el LED SMD, le ponen un chip azul y le ponen fósforo por encima. Cuando pasa la electricidad por el chip, el fósforo se ilumina. Eso lo hace cuando son LEDs fríos y está emitiendo mucho azul y luego parte del resto de los colores. ¿Qué nos pasa? Que cuando el LED es cálido, también ponen de base un chip azul y le ponen fósforo por encima. Con lo cual, aunque yo tenga un LED con temperaturas cálidas, hay una parte de azules que también estoy emitiendo. ¿Sí? Pues bien, ahora ya dejadme que hable un poquito de nosotros. En GEDAI, en marzo estuvimos en Light and Beauty y sacamos como novedad mundial una nueva temperatura de color ámbar puro. Nosotros le llamamos 1001 grados Kelvin, que es la temperatura más cálida. Y como podéis ver, no está emitiendo ni azules ni verdes, porque el chip que utilizamos para hacer estos LEDs es ámbar, no azul, no tiene fósforo. Por lo tanto, no está emitiendo ni azules ni verdes. Seguramente a todos os sonará un futbolista que lleva unas gafas y que habla de iluminación roja por la noche. En parte eso es correcto, porque el rojo tampoco está emitiendo ni azules ni verdes. Pero si recordamos la diapositiva anterior, teníamos dos caminos, el consciente y el inconsciente. El inconsciente no detecta azules con el rojo. Pero ¿qué pasa? El consciente, actualmente, cuando nosotros recibimos rojo, estamos pensando en semáforo, alarma, cuidado, peligro. Entonces estamos ahí asociando dos conceptos de la manera consciente y de manera inconsciente que son incompatibles. Por eso, por cierto, hago un inciso que si no luego se me olvida, que en las bolsas que tenéis hay una bolsita con una muestra de esta temperatura para que la probéis. Seguro que en casa todos tenéis un cargador USB que no utilizáis, ahora lo podéis utilizar. Ponéis la muestra de estos puntitos 1001 para probarlo vosotros y probéis, lo que me gustaría es que probaréis en vosotros mismos cómo nos relaja y cómo nos deja descansar esta fuente de luz. Como os decía antes, tiene solución, si no hay que inventar nada, simplemente hay que ver qué hace la naturaleza, ¿vale? Y repetirlo, sin más. Si nos paramos a pensar cómo está iluminando el sol, que es lo que nosotros tenemos de base biológica para nuestro sistema y para sincronizarnos, por la mañana emite en temperaturas cálidas, al mediodía va subiendo la temperatura hasta el punto más alto, que es el mediodía, y luego va bajando por la tarde-noche. Nosotros recomendamos para la noche, y la noche profunda, este 1001. No tiene sentido el 1001, por ejemplo, ponerlo al mediodía. Y ahora vuelvo a referirme otra vez a este señor famoso futbolista que sale con las gafas. ¿Por qué? Cuidado. Ahora hay mucha información y a veces mucha información desinforma. Y digo, la manera correcta de iluminar, no porque lo diga yo, sino porque lo dice la mente de la naturaleza, es esta. Si yo me pongo unas gafas que me quitan los azules al mediodía, también es negativo. ¿Sí? Entonces, simplemente hay que pensar qué es lo que estaría recibiendo de manera natural y repitiendo. ¿De acuerdo? Bien, para no alargarme mucho, recomendación. Cuando yo tengo que iluminar un espacio, hacerme estas 3 preguntas para saber si lo estoy haciendo bien o no. La primera es lo que hablamos antes de los 3 pilares, es para qué voy a utilizar ese espacio para decidir qué tipo de reproducción cromática necesito, qué agudeza visual necesito para ver. La segunda es qué actividad voy a hacer para decidir qué nivel de luz necesito en el espacio. Y la última es a qué hora del día lo voy a usar.
Digo esto porque, bueno, actualmente ya hay sistemas de control que son económicos y que vienen con el círculo circadiano, que es esta manera de iluminar del sol, que ya viene integrado y no cuesta dinero. Pero hay veces que cuesta integrar esto en un espacio por complejidad técnica o porque no quieran hacer esta inversión. Si no podemos hacer esto y ponerle cálido y frío y irlo cambiando a medida que va pasando el día, mi recomendación es que penséis a qué hora voy a utilizar ese espacio. Si voy a utilizarlo por la mañana o por la noche, como puede ser en general las viviendas, pues voy a poner una iluminación cálida. Ahora bien, si voy a trabajar y es una oficina, pues miré a temperaturas más frías, porque lo que me interesa es que las personas estén activas y concentradas. Sí. Por último, recordad que la luz no es para ver. La luz nos tenemos que tatuar, es para vivir y hay que cuidarla para tener sol. Muchas gracias, Rosa, muy interesante. ¿Te ha gustado? Ahora vamos a la parte que también yo esperaba mucho, la de preguntas. No sé si tenéis muchas preguntas pocas. Yo tengo un montón, ¿eh? Pero bueno. Preguntas. ¿No sale ninguna de momento? Tony, empiezo yo. Hemos visto... Pues bueno, lo habremos hecho muy bien porque no hay preguntas. Es decir, no vengas ahora aquí. Hemos visto cómo el net digital nos puede ayudar en grandes obras, pero ¿cómo podemos implementar, cómo nos puede ayudar el net digital en obras de una vivienda, en un restaurante con un recurso limitado, para darle ese plus de que atraer a gente? Perfecto. Al final, el net digital no deja de ser... ¿Sí? ¿Me oís bien abajo? ¿El micro? Yo creo que tampoco funciona. Me voy a esforzar. Claro, el sí, digital al final es un elemento que podemos dimensionarlo de muchísimas maneras. Evidentemente, contra más superficie o cuanto más metros lineales podamos poner en esa obra, le vamos a poder sacar mucho más rendimiento. Pero había una parte en mi presentación que era cómo se entendía simplemente o cómo se apaga la detectar. Eso para residencial es absolutamente válido y creo que además es algo asumible para cualquier tipo de proyecto. Pero no podemos cometer un error cuando hacemos los presupuestos de los proyectos. O sea, la luz es ese elemento que hay que tener en cuenta desde el inicio del proyecto, porque luego las sorpresas no son agradables. Pero realmente el LED digital necesita. Tenemos la tecnología y podemos hacer absolutamente todo lo que podáis imaginar. Luego ya veremos si el cliente lo quiere pagar o no. O ya buscaremos la manera de reducirlo o adaptarlo a cualquier proyecto. Pero aquí sí que básicamente os necesitamos por la creatividad que podéis aportar. Nosotros haremos el resto. A ver, voy a buscar a alguien, porque si no os animáis... Mira, yo tengo una pregunta. Mira, vale. Para Rosa. ¿Tu nombre es? Bernat. Bernat. Sí. Es lo que has explicado de las 1001 casas. En un caso práctico, ¿vale? Que tú digas, esto lo voy a poner en una casa. ¿En qué momento dejas de usar una luz, empiezas otra y cuando la apagas? Por decir algo, ¿eh? Esto poniendo un caso concreto, porque yo, por ejemplo, tengo que plantear esto a alguien y le digo, pues mira, te va bien, pero claro, yo luego me voy a leer y con esa luz no veo. O a lo mejor me voy, no lo sé, la gente tiene hábitos de todo tipo. Entonces, ¿cómo le plantearíamos a alguien, oye, mira, a partir de tal hora más o menos, esto te va bien y lo vas a apagar o lo dejas toda la noche encendida? Es que no lo sé, ¿cómo lo planteáis vosotros también? Pues, gracias primero por la pregunta, me viene muy bien porque así puedo explicar más cosas, porque al final yo digo que con poco tiempo para no hacerlo... Pues venga. El caso es que cuando tienes que plantear la iluminación, cuando ya se pone el sol, y este ciclo es en todas partes del globo, siempre es el mismo ciclo, está planteado biológicamente que cuando empieza el atardecer tendríamos que tener nosotros en nuestro espacio como mucho una temperatura de 2700. Pero a partir de ahí iría bajando hasta los 2200, que debería ser la temperatura que tuviéramos en nuestro espacio 2 horas antes de irnos a dormir.
Porque eso es lo que le va a decir, lo que os explicaba antes, la señal que va a recibir el sensor de estas células, van a recibir esta señal y la van a pasar al hipotálamo y se lo pasa a las células. Les va a decir que ya noto que va bajando de esta cantidad de azules, empezaron a preparar porque nos toca descansar. Y digo estas 2 horas antes, si sería 2200, porque necesitamos también para nuestra vida. En uno de los eventos que hemos hecho me decía, es que mi marido me pone todo en rojo, que me visite y no nos vemos. Cuidado, no nos pasemos. En 2200 se puede conseguir 80 de gris, que es lo que os comentaba antes de los colores para poder ver. Con esta temperatura se puede, podemos cenar, podemos charlar, podemos lavarnos los dientes, podemos acabar de hacer las cosas que estamos haciendo durante el día. Y a partir de que ya nos vamos a dormir, vale, es hora de dormir, entonces deberíamos dejar solo el mínimo. El 1001 cuando lo necesitemos, cuidado, no es cuestión de dejarlo encendido, pero sí que lo podemos dejar encendido y esto lo que nos hará es que no nos va a activar. Yo, por ejemplo, en mi cuarto de baño, explicar mi experiencia personal, tengo la bolsita que tenéis vosotros, es lo único que tengo de luz. Entonces, si yo me levanto por la noche al servicio, es lo único que tengo. Y por la mañana cuando me ducho también. Con esta luz es suficiente. Entonces, ¿qué consigo con esto? Que si yo voy al cuarto de baño, o si lo pongo en la cocina, lo ponga donde lo ponga, yo no me voy a activar. No le voy a estar dando una señal incorrecta a nuestro cuerpo para decirle, hey, que toca despertarse. Esto sería por la noche, ¿vale? Unas 2 horas antes de dormir, como mucho 2200, y luego cuando nos vamos a dormir, 1001. Y de la misma manera por la mañana, ¿vale? Cuando ya es el amanecer, que son estos 2700 que hablábamos, pues 2200 como unas 1 hora y media, 2 horas antes, empezar, si se enciende la luz con esta temperatura para empezar a preparar el cuerpo a que luego vamos a tener que despertarnos. Súper importantes, y aquí me das la oportunidad. La luz que se suele poner a los pequeños de la casa para esta luz antipánico es un contrasentido en sí mismo, porque le estamos poniendo muchas veces una luz, una bombilla, una lámpara de estas pequeñitas, incluso con pilas, que es súper azul, para intentar calmar a una persona. Entonces no tiene sentido. En las residencias de ancianos y en los hospitales, nosotros hemos ido a algún evento con la APDI, la Asociación del Aging, y allí había una queja de uno de los ponentes, y era que, por ejemplo, de las UCIs, son los espacios donde tendríamos que tener la mejor iluminación, porque son personas que, digamos que es el caso más extremo, pero que las tenemos que cuidar y tenemos que cuidar su salud del todo para que se recupere lo mejor posible. Y probablemente del hospital las UCI son los espacios que están peor iluminados. Las residencias de ancianos es otro punto también importante. Yo creo que por normativa acabará siendo regulado por todos los estados. Las residencias, si hay personas con problemas de situarse en qué hora del día están, pues no les ayudamos si en su habitación les estamos poniendo una luz fría. Pues se levantan por la noche y luego les pueden entrar ganas de comer o de hacer actividad. Y esto viene dado por esta parte que no hace mucho que hemos descubierto, y que contra más datos tenemos, sabemos más de todo eso. Yo os invito, estoy leyendo ahora un libro de un neurocientífico que también nos ha escrito un artículo para nosotros y está puesto en la web, se llama Juan Antonio Madrid, que explica muy bien todo lo que son los relojes biológicos. ¿Vale? El primero que tenemos y fundamental es la luz, luego hay otros, y entonces explica estas recomendaciones y explica también la base científica de cómo podemos vivir mejor. Al final se trata de eso, de vivir mejor. No sé si me he enrollado mucho, No. ya he visto que es que, por eso yo ni me digo poco tiempo. Pero... Muy bien, muy bien. ¿Me ha quedado respuesta? Sí, perfecto. Yo quería hacer una puntualización, porque igual nosotros hablamos y yo primero. Cuando hablamos de que la luz vaya cambiando, lógicamente todo esto va con un sistema de control que el usuario solo tiene que apretar un botón, ¿vale? Un pulsador mecánico, y ese pulsador mecánico, dependiendo de la hora del día, pues elegirá la temperatura de todo. ¿Sí? No es que el cliente tenga 2 o 3 interruptores y tenga que encender ahora la de 3000, ahora la de 4000, ahora la de 2000 y liarla, ¿vale? O sea, será el mismo interruptor, el mismo juego de luz,
Y ese foco de luz, pues dependiendo de la hora del día, pues irá a temperaturas más frías o temperaturas más cálidas, simulando el circadiano. También se puede programar si dejamos la luz encendida para que directamente vaya haciendo todo ese cambio en programación. Y el cliente tampoco lo tenemos que marear con 3 o 4 encendidos. Sí. Marta. Hey. Xavi. Xavi. Dos preguntas cortitas, una para Rosa y una para Tony. Ah, En referencia a lo que decías, tú eres fabricante, ¿no? De luz de LIDCA, que erais. ¿Hacéis también lámparas tunables? ¿Mueves a espectro de temperatura o en una estancia hay que proponer 2 encendidas independientes para conseguir las dos? No, nosotros tenemos lámparas de color, lo que os comentaba antes, porque hay veces que el cliente directamente cuando le planteas tunable, es decir, tunable, lo digo porque Jordi tiene razón, al final hablamos con esta jerga que a nosotros nos resulta muy natural. Tunable, que entonces en el mismo LED, la misma luminaria tiene 1001 y 3000. Entonces vamos haciendo la transición de uno a otro, como ha explicado Jordi. Siempre requiere de un sistema de control. Con un pulsador se puede hacer. Con un pulsador es sencillo pasar de uno a otro y seleccionar el que tú quieras. Y insisto, antes sí que un sistema de control encarecía mucho, pero es que ahora, no sé si conocéis Kasambi, por ejemplo, el círculo ya te lo da hecho. No necesitas casi ni programarlo, solamente poner en marcha la luminaria y ya le dices que la curva que tú quieres que te haga, que te la hace. No es ni complicado, es muy sencillo, de verdad. Ya. Y luego las prestaciones que tiene, a las ventajas son muchísimas. Okay. Y para Tony era, ¿qué sistema de control utilizan? ¿Si utilizan uno estándar o es alguno propio de Julia? Bueno, básicamente en algunos aspectos hemos diseñado algún sistema muy fácil y lo hemos diseñado aquí en España, pero nos adaptamos mucho a los sistemas de control. Además estamos hablando de horas que pueden ser desde muy pequeñas a muy grandes. Acabamos de terminar ahora que son 4.500 metros de red digital y cada proyecto necesita un tipo de control absolutamente distinto. Querer entrar para solo tener uno o dos tipos de control es algo muy difícil. Sí, que cosas muy básicas las hemos diseñado y las estamos fabricando aquí, y son piezas que nos pueden dar, por ejemplo, el recorrido del encendido, de apagar y demás, pero dependiendo ya luego de la dificultad del control, pues podemos girar de cualquier estándar de mercado, sobre todo, por ejemplo, en el Julia Experience, que hay unos 2 kilómetros de tira digital, utilizamos un sistema que se llama Matrix, que viene de la iluminación espectacular, más del espectáculo y demás, porque al final el LED digital requiere mucha información. Entendemos que el LED digital está recibiendo información cada microsegundo de si tiene que estar encendido, apagado, en qué color, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual ese canal de comunicación es muy grande y necesitamos sistemas muy potentes, que sería, la verdad, que complicadísimo y seguramente no sería la mejor solución si lo hiciéramos en casa. ¿Tu nombre? Sí. Vamos. Hola, soy Marta. Yo el sistema de control de LEDs digitales y tal, normalmente lo utilizamos siempre en temas de museografía, espectáculos, pero no acostumbro a usarlo en viviendas porque estamos llenando la casa de Bluetooth y de campos electromagnéticos y de historias estas. Necesitamos por un lado quizás acercarnos al ritmo circadiano y mejorar la iluminación para poder descansar y no tener que cargarnos de luces azules, pero a lo mejor llenamos la casa de alta frecuencia o no, existen sistemas, porque yo he utilizado también el Casanti, pero yo tengo otro tipo de espacios, pero existen sistemas también de control manual sin tener que cargar, porque últimamente en cualquier lámpara, yo supongo que para que los fabricantes tengan menos gasto o tengan más stock, pues utilizan una lámpara tunable para que pueda ir cambiando, o sea, que tener un stock de lámparas de 2300, de 3000 y no sé qué, pero con una sola lámpara lo tienes todo, pero al final tienes la casa de lamparitas con Bluetooth. Como quieras, ¿eh? Gracias, Rosa. No, que me deje hablar, Rosa, es mucho. Sí. Realmente es cierto lo que comenta. Las nuevas tecnologías todas están soportadas bajo un Bluetooth, bajo un Wi-Fi, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, podemos accionar un LED digital con el sistema de cableado sin ningún tipo de emisión
yo creo que también muy, muy asequible o muy asumible. Evidentemente, dependerá si estamos en un tema que hay muchas distancias, no podemos cablear, tendremos que improvisar, pero para hacer algo del día a día, un proyecto en residencial, en un restaurante y demás, no es necesario utilizar ninguna tecnología ni Bluetooth ni nada. Podemos cablear y tenemos los sistemas absolutamente preparados para realizar cualquier tipo de proyecto o ET. No habría ningún problema y entiendo perfectamente su... Son sistemas que cada vez... Perdón, yo hablaba de pulsador con cable también. Sí. Quiero decir que al final te adaptas a lo que el cliente te exige, necesita. Tú propones y luego ya disponemos lo que sea. Pero hay un producto que ya viene con su Bluetooth directamente. Sí, pero nosotros, por ejemplo, con DALI lo hacemos con pulsador, con cableado y ya no tienes ondas electromagnéticas. Cuando lo haces cableado hay que tener una ingeniería diferente del producto. La ventaja que te da los sistemas Bluetooth pues que si tengo un salón y quiero solo hacer los luminarias, por ejemplo, pues pongo el módulo de Casambi en este caso, si es Casambi o el que sea, y a partir de aquí ya tienes un pequeño control y mucho más económico. Los sistemas cableados normalmente requieren de mucho más cableado y luego también requieren de programación. ¿Qué suele pasar? Que son sistemas mucho más profesionales, quizá en más entornos hacia terciarios, hospitales, etc. Y este tipo de sistemas, claro, el usuario cuando necesita hacer un cambio, claro, requiere de una persona que le ha hecho una programación. Entonces no le da la flexibilidad o facilidad que tiene un sistema Bluetooth. ¿Vale? Que simplemente te baja la aplicación y con el móvil puedes generar escenas, el cliente es autónomo para hacer Claro, en una habitación... Pero claro, totalmente de acuerdo. Entonces, claro, los sistemas cableados están, a no ser que sea un proyecto muy grande de alguna vivienda, pues claro, para, digamos, viviendas de entre 100 o 100 metros cuadrados, pues quizá se encarece mucho el producto y tienen la entrada de este tipo de soluciones. ¿Qué más? ¿Te hago una pregunta? ¿No? No se va. No, la Merced sí. Luego voy a verla y me machaca ahí 2 horas. ¿No? Bueno. ¿Nadie? Bueno, pues pasamos a la siguiente fase. Sorteo. Vale. Bueno, pues... Tenéis toda una tarjetita, ¿no? ¿No? ¿No tenéis tarjeta? ¿No tenéis tarjeta? Pues un momento. Ana se ha de ir, que tiene que volver a tierra. Y le espera la aventura de bebés. Así que muchas gracias por venir, Ana. Y ahora sí, ¿tenéis todos tarjetitas o sí? Con un número detrás. Bueno, de aquí no sé qué. Si la veo que pasa. Bueno, es aluminario. Y a mí me gustaría ir a ir de papel para hacer el sorteo y la chica. Sí, va. No, que salga la que... La vamos a castigar un poco, porque dice que le da vergüenza hablar en público. Son... Bueno. Chula. Explica el modelo que es, ya, que estamos... Pues mira, el model Tanin, que és un disseny del Gonzalo Milà, segurament molts el coneixereu, i va ser la nostra primera luminària de galeria, en el catàleg de Google. I era una peça molt especial perquè el que buscàvem era una peça que estigués feta de forma artesanal, així que la seva pantalla està produïda amb fil de cotó natural, la nansa és una nansa de silicona que aquí li toqui la podrà canviar de color, perquè dintre la caixa va haver aquesta color terracota i una color marró xocolata. Així que molta sort, allà prisa de morta. Vale, bueno, hem fet un sorteig per internet i... Ai, 429.
¿Qué? Vale, pues hasta aquí el acto. Muchísimas gracias de nuevo al Cody, a Ana, a Sandra y a Jordina, que justo para que está posible. Gracias a todos por venir. Encantada de conoceros, de todos los que ya nos conocéis y bueno, Los que no estamos aquí, que os queremos ayudar con la iluminación o control, podéis contar con nosotros. Al final somos la figura a veces entre el fabricante y vosotros. Y nos encargamos de... Ya el producto lo de menos quizá, porque el producto lo puede comprar hoy en día cualquiera desde el móvil. Pero sí a dar la solución a sistemas de control, cuando el Estado no sabe cablear, cuando salen todos estos problemas en obra, o cuando no sabemos bien las potencias o diferencias entre un producto y otro, como en el espacio. Bueno, nos dedicamos a eso. Pelearnos con la luz y instaladores que no nos peleamos. Más que la luz. Y otra vez gracias a todos los colaboradores y nada, que os invitamos a que paséis al cóctel y que cerremos esta jornada. Y recordad que hay las mesas de los 4 proveedores, pues si queréis hacer alguna consulta o cualquier cosa que están poniendo, que por favor todos tenéis una bolsa, pues si hay cositas de todos los colaboradores y